Hemos querido colaborar activamente con esta moción aportando 3 ideas muy claras. Primera, no a la línea de muy alta tensión, no a las líneas de muy alta tensión que detrás de supuestas líneas de evacuación intentan ocultar grandes líneas de transporte que se imponen deteriorando gravemente nuestro territorio para satisfacer lucrativos intereses privados. En segundo lugar, en nuestro no, en esta solicitud concreta está un sí muy grande, un sí con mayúsculas a las energías renovables, un sí a las energías limpias, un sí a la energía solar y a la energía eólica, un sí a hacerlas compatibles con el territorio y con sus usos, un sí a un nuevo pacto campo-ciudad que compense los esfuerzos de uno para los beneficios de todos. Y aquí, como se ha dicho, la Generalitat tiene que hacer sus deberes con urgencia. Y, en tercer lugar, y sobre todo, un sí a no hacer populismo, a seguir con los procedimientos legales, garantistas y seguros. Un sí porque tenemos un Gobierno que está a la altura de los intereses colectivos y no sometido a intereses mezquinos y privados. Un sí con palabras de la Presidencia y de la ministra de Transición Ecológica que dejó meridianamente claro el terreno de juego de un Gobierno de progreso.